La arqueología cristiana es un arma de fe en el arsenal de probar a este mundo científico moderno que las historias en la Biblia son reales. La mayoría de la gente piensa que la línea de tiempo de la historia está grabada en piedra, pero bajo el polvo rojo de Armenia, un equipo de investigadores acaba de encontrar algo que no debería estar ahí. No era solo una pared o una vasija, era una forma octagonal escondida durante 1700 años. Esta estructura precede casi todo lo que sabemos sobre el cristianismo oficial. Los sensores gritaron que algo masivo estaba enterrado bajo la antigua ciudad de Artaxata. Cuando finalmente rompieron el suelo, no solo encontraron un edificio, encontraron un vínculo a un pasado que se suponía debía ser borrado. La forma que no debería estar ahí. El suelo no miente. Podemos perder libros, quemar pergaminos y olvidar leyendas, pero la Tierra guarda un registro perfecto de todo lo que tratamos de esconder. Durante más de un siglo, la antigua ciudad de Artaxata fue solo una nota al pie para la mayoría de la gente. Era una ruina a la sombra del bíblico Monte Ararat, un lugar donde el viento aullaba sobre campos vacíos, y los granjeros pastoreaban sus ovejas sobre un imperio. Pero un equipo de la Universidad de Münster decidió mirar más profundo. No estaban usando palas, al menos no al principio. Estaban usando prospección magnética. Básicamente estaban haciendo una radiografía del piso del valle. Esperaban encontrar las cosas usuales, quizás algunas viejas paredes romanas, tal vez algunas vasijas rotas, o el contorno de una casa simple. Eso es lo que usualmente encuentras en estas excavaciones. Pero aquí está el detalle. Los datos que regresaron no parecían una casa, parecían un mensaje. En la pantalla, una forma distintiva emergió del ruido. Era enorme, medía aproximadamente 30 metros de diámetro, pero fue la geometría lo que heló la sangre en las venas de los arqueólogos. No era un cuadrado, no era un rectángulo, era un octágono, una estructura perfecta de 8 lados con extensiones en forma de cruz sobresaliendo de los costados. Tienes que entender por qué esto es extraño. En el mundo antiguo no construías octágonos por diversión. Esa forma significaba algo muy específico. Estaba reservada para los monumentos más sagrados y más importantes de la época. Es la misma forma usada para la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar donde la tradición dice que Jesús fue enterrado. Encontrar esta forma aquí, a miles de kilómetros de distancia en el terreno escarpado de Armenia, era como encontrar una llave para una cerradura que no sabíamos que existía. La tecnología que usaron para encontrar esto es fascinante en sí misma. La prospección magnética funciona detectando pequeñas anomalías en el campo magnético de la Tierra. Cuando los humanos perturban el suelo cavando una zanja, construyendo una pared o encendiendo un fuego, cambia la firma magnética de esa tierra para siempre. Es como una huella digital que nunca se desvanece. El equipo liderado por el profesor Achim Lichtenberger y el Dr. Torben Schreiber estaba pasando sus sensores sobre el suelo cuando la lectura se disparó. Se dieron cuenta de que estaban parados sobre la iglesia arqueológicamente documentada más antigua de todo el país. Y recuerda, Armenia no es cualquier país. Fue la primera nación en la historia en adoptar el cristianismo como su religión oficial. Lo hicieron en el año 301. Eso es más de una década antes de que el Imperio Romano dejara de perseguir a los cristianos. Este edificio data del siglo IV. Eso lo coloca justo en el comienzo explosivo de este masivo cambio cultural. El piso estaba pavimentado con baldosas de terracota. Las paredes eran gruesas y las plataformas estaban hechas de mortero. Esto no era una choza temporal. Esto era una catedral de poder. Pero la forma, el octágono, implica algo más. En Indosios, la arquitectura antigua, el octágono a menudo es llamado la forma intermedia. El cuadrado representa la tierra, con 4 esquinas y 4 direcciones. El círculo representa los cielos, eternos y perfectos. El octágono es el puente entre ellos. Es la forma de la transición. Es la forma de la resurrección. Entonces, si construyes un octágono masivo en la ciudad capital de Artaxata, no solo estás construyendo una iglesia. Estás construyendo un portal. Estás construyendo una máquina diseñada para mover algo del reino terrenal al reino divino. O quizás para traer algo abajo. Pero ¿por qué estaba aquí? Y más importante, ¿por qué desapareció? La ciudad de Artaxata fue una vez una metrópolis. Era la capital de reyes. Era un centro de la ruta de la seda. Y luego desapareció. La iglesia fue destruida, enterrada bajo metros de lodo y tierra, escondida de los ojos de ladrones e historiadores por igual. Cuando el equipo finalmente puso palas en el suelo y verificó los datos magnéticos, confirmaron lo imposible. Habían encontrado un vínculo físico a los días de Gregorio el Iluminador, el hombre que convirtió al rey y cambió el destino de la región. Pero encontrar el edificio fue solo el comienzo. Porque cuando encuentras una estructura diseñada para guardar un misterio, tienes que preguntarte qué estaba protegiendo. Un octágono es una bóveda, es un contenedor,
y las cosas enterradas en Artaxata podrían reescribir la historia que nos hemos estado contando durante 2000 años. Aquí es donde las teorías empiezan a ponerse descabelladas. Algunos investigadores especulan que la alineación específica de este octágono no es solo sobre Jerusalén. Creen que podría alinearse con otros sitios antiguos creando una especie de red de poder. Si miras la ubicación del Santo Sepulcro, la Iglesia de la Natividad y ahora este descubrimiento en Artaxata forman un patrón geométrico específico a través del Medio Oriente. ¿Fue este edificio colocado aquí para aprovechar algún tipo de corriente telúrica? ¿Era una batería para energía espiritual? Suena loco, pero los antiguos estaban obsesionados con la ubicación. No construían al azar. Construían donde la tierra se sentía viva. Y justo al lado de este sitio está el monte Ararat, el legendario lugar de descanso del Arca de Noé. Si fueras a construir una bóveda para guardar los secretos más importantes del Nuevo Mundo, ¿no la construirías junto a la montaña que salvó a la humanidad del Viejo Mundo? El descubrimiento del octágono ha abierto una puerta que mucha gente no quería abierta. Desafía la línea de tiempo, desafía la geografía de la fe. Y mientras el equipo cava más profundo, removiendo las capas de arcilla y arena, se están acercando al centro. Y el centro de un octágono nunca está vacío. El verdadero misterio no era el edificio, sino lo que yacía debajo. Sobreviviendo el pozo de serpientes. Para entender por qué esta bóveda en el suelo importa, tienes que mirar la historia empapada de sangre del suelo mismo. Sin embargo, no es tan simple. Tendemos a pensar en la historia como una línea ordenada de fechas, pero la historia de Artaxata es más como una película de terror psicológico. Regresa al año 300. El Imperio Romano está al oeste, todavía adorando a Júpiter y Marte. El Imperio Persa está al este, encendiendo fuegos para Zoroastro. Y atrapada en el medio está Armenia. El gobernante es el rey Tiridates III. Y por todos los relatos era un señor de la guerra brutal y eficiente. Era un hombre que resolvía problemas con una espada. La historia cuenta que un hombre llamado Gregorio llegó a la corte. Gregorio no era un guerrero, era un predicador. Se negó a ofrecer un sacrificio a la diosa pagana Anahit. En el mundo antiguo, negarse al rey no era solo grosero, era una sentencia de muerte, era traición. Pero Tiridates no lo terminó rápidamente. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, arrojó a Gregorio a un pozo, un agujero profundo y oscuro en el suelo conocido como Khor Virab. Estaba infestado de serpientes y escorpiones. Era un lugar diseñado para volver locos a los hombres antes de que perecieran de sed. Esto no era una celda de cárcel. Era una tumba con la tapa dejada abierta. Gregorio sobrevivió en ese pozo durante 14 años. 14 años en la oscuridad. Piensa en eso por un segundo. ¿Cómo sobrevive un ser humano 14 años en un pozo de serpientes sin luz solar con apenas comida? La historia oficial dice que una mujer le arrojaba pan todos los días. Pero veamos la teoría más descabellada. ¿Qué si Gregorio no solo se sentó en la oscuridad? ¿Qué si el pozo de Khor Virab era en realidad una entrada a algo más? Algunos teóricos sugieren que durante esos 14 años, Gregorio descubrió algo bajo la tierra. Quizás encontró un archivo antiguo, una bóveda anterior al diluvio, o una fuente de conocimiento que le dio el poder de sobrevivir. Quizás su iluminación no fue solo espiritual, quizás fue literal. Encontró una luz en la oscuridad. Mientras Gregorio estaba en el agujero, el rey Tiridates perdió la razón. Las leyendas dicen que se convirtió en un jabalí. Ahora quizás no le crecieron literalmente colmillos y pelaje, pero probablemente sufrió un severo colapso mental, quizás licantropía clínica. Estaba aullando a la luna, corriendo por los bosques de Artaxata como un animal salvaje. La corte estaba en pánico. El reino más fuerte del Cáucaso se estaba desmoronando porque el rey estaba loco. Entonces, la hermana del rey tuvo un sueño. Le dijeron que solo el prisionero en el pozo podía curar al rey. Así que arrastraron a Gregorio desde las profundidades. Apenas era humano, cubierto de inmundicia, cegado por el sol. Pero caminó hacia el rey, oró, y la locura se levantó. Tiridates fue sanado. Y en un momento de absoluta claridad, o quizás genio político, declaró que Armenia ya no adoraría a los viejos dioses, seguirían al dios de Gregorio. En 301, Armenia se convirtió en el primer estado cristiano del mundo. Aquí es donde entra el descubrimiento del octágono. La iglesia encontrada por el equipo alemán armenio data de este periodo exacto. Corresponde al tiempo de vida de Gregorio y Tiridates. Esta no era solo una parroquia local. Probablemente fue construida para conmemorar ese cambio.
La ubicación en Artaxata, la capital, sugiere que este era el punto cero del nuevo orden. Las piezas de mármol encontradas en el sitio fueron importadas, vinieron del Mediterráneo. Piensa en el costo de transportar pesadas losas de mármol sobre montañas y ríos en el siglo IV. No haces eso para un edificio normal, lo haces para un monumento que se supone debe durar para siempre. Pero aquí está el giro. Esta iglesia fue construida justo encima de la vieja infraestructura pagana. Los arqueólogos encontraron restos de plataformas de madera recubiertas de mortero. Encontraron evidencia de que la iglesia fue construida para físicamente aplastar el pasado bajo su peso. Fue un movimiento de dominación. Fue una manera de sellar a los viejos dioses bajo tierra. ¿Pero qué si también fue una manera de sellar lo que Gregorio encontró? ¿Qué si el pozo y el octágono están conectados? El octágono es una forma de contención. Si el rey había sido poseído por una locura y Gregorio lo había curado, quizás construyeron esta estructura para asegurar que lo que sea que causó la locura nunca regresara. Sabemos que las culturas antiguas creían en atar espíritus. Usaban formas geométricas para atrapar entidades. El octágono con sus 8 lados a menudo es visto como un escudo protector. ¿Es posible que la iglesia de Artaxata no sea solo un lugar de adoración, sino una prisión espiritual? El plano de lo divino. Sí, sobre esa forma. Necesitamos hablar de por qué el octágono es la prueba irrefutable de todo este descubrimiento. En la arquitectura moderna, construimos cosas para que sean funcionales. Los cuadrados son fáciles, los rectángulos son eficientes, pero en el siglo IV, cada forma era un código. El número 8 era simbólico, representaba el octavo día, el día de la resurrección. El nuevo comienzo que viene después de los 7 días de la creación. Construir una estructura de 8 lados no era una elección estética, era un arma teológica. Era una manera de decir que este lugar es un portal al próximo mundo. Cuando el equipo de la Universidad de Münster analizó el diseño, se dieron cuenta de que tenía un diámetro de aproximadamente 30 metros. Eso es masivo. Para darte una comparación, eso es más ancho que la altura de la Casa Blanca. Esta fue una empresa monumental. Los edificios octagonales más famosos del mundo antiguo son el octágono dorado en Antioquía y por supuesto la rotonda en Jerusalén sobre la tumba de Jesús. Al construir esto en Artaxata, los reyes armenios estaban enviando una señal a Roma y al resto del mundo. Estaban diciendo, somos la nueva Jerusalén. Pero escucha esto, la forma octagonal también es altamente práctica para custodiar un punto central. En muchos martiriums antiguos, iglesias construidas sobre los restos de un santo o un objeto sagrado, el diseño es central. Los fieles caminaban en círculo alrededor del centro. El enfoque no era un escenario al frente, era el piso en el medio. El equipo encontró restos del piso de terracota. Pero lo que falta es tan importante como lo que está ahí. El centro de estas estructuras a menudo contenía una cripta o un relicario, una bóveda. Si quieres seguir cavando en la verdad con nosotros y descubrir los secretos que el mundo olvidó, dale al botón de me gusta y suscríbete. ¿Es posible que el Vaticano ya se esté moviendo para suprimir lo que la Universidad de Münster encuentre después?